Creo que sería menos incómodo si lo oyeras de mí, dijo Karen, con los brazos cruzados, como si esperara aplausos. Su voz tenía esa mezcla tan suya de culpa y derecho adquirido, como un perfume que se pone cada vez que sabe que están a punto de prender fuego a algo. Greg no respondió al principio. Estaba sentado en la mesa de la cocina, entrecerrando los ojos sobre el presupuesto detallado de la boda, que revisaba por quinta vez esa mañana. El bolígrafo en su mano flotaba sobre una línea que decía: Florista, último pago, viernes. Ya había firmado el cheque. Estaba medio doblado, encima de la carpeta etiquetada: Boda de Rachel, confirmado. Karen permanecía en el umbral de la puerta, sin entrar ni salir. Rachel quiere que Brian la acompañe al altar, dijo. El bolígrafo se le resbaló de los dedos a Greg y rodó hasta el suelo. Brian. No dijo su apellido. No hacía falta. Greg levantó la vista por fin y durante una fracción de segundo, Karen se estremeció. Apenas un destello, como si hubiera visto algo que creía que él ya no tenía dentro. Dice que significaría mucho para ella, añadió Karen rápidamente, encogiéndose de hombros. Puedes venir igual, claro, si quieres. El silencio que siguió no fue pasivo. Fue quirúrgico, frío, preciso, como si se extirpara algo. Greg se levantó, pasó junto a ella sin decir nada y desapareció por el pasillo. Greg, no lo hagas raro, le llamó Karen. Es solo algo simbólico. Brian ha estado mucho por aquí últimamente, y Rachel siente que... La puerta de su despacho se cerró, con llave. Dentro, Greg se quedó mucho rato a oscuras, con la luz azul del monitor iluminando la habitación. Al lado del monitor había una pequeña foto. Rachel, con 6 años, sonriendo bajo un casco rosa de bicicleta, tambaleándose sobre la primera bici que él le había comprado. La había montado a mano en el garaje mientras Karen decía que iba a yoga a 3 pueblos de distancia. Greg se inclinó hacia adelante y abrió su carpeta de finanzas personales. 14 transacciones relacionadas con la boda. Señal del vestido, contrato del DJ, reserva del local, nuestro servicio, maquilladora, suite para la luna de miel. Todo pagado desde su plan de jubilación. No porque se lo pidieran, sino porque eso es lo que hacen los padres. O al menos, lo que hacía este padre. Abrió la app del banco, trasladó los fondos de la cuenta de la boda, unos $36,000, de vuelta a sus ahorros. Canceló las transferencias pendientes. Luego abrió el correo electrónico. Redactó un mensaje para la organizadora. Por favor, retírenme de toda coordinación futura. Mi papel ha concluido. Pulsó enviar. Sin ira, sin rabia. Solo resta. Sacó de un cajón su viejo diario, el que no abría desde hacía años. Dentro había 2 páginas que nunca arrancó. La primera, fechada 5 años atrás, el día que encontró el teléfono secreto de Karen escondido detrás del detergente. La segunda, más reciente, el día que compró en silencio una pequeña cabaña de pesca en las Carolinas, a nombre de un fideicomiso sin apellido familiar. Revisó vuelos. Solo ida. Viernes. Reservado. Y entonces hizo algo que no hacía en mucho tiempo. Sonrió. No por satisfacción, sino como un reflejo. Como un hombre que al fin deja de esperar un agradecimiento que nunca llegará. En el pasillo, Karen llamó a la puerta. Silencio. Otra vez. Nada. Greg, dijo a través de la madera. Sigue siendo tu hija. Greg no contestó, no por crueldad, sino porque en ese momento, de verdad no estaba seguro de que eso siguiera siendo cierto. A las 6:42, Greg estaba en su garaje, mirando la vieja caja de herramientas roja, que solía ser el escondite favorito de Rachel para sus dibujos de colores. Ahora el cajón se atascaba. Últimamente todo se atascaba. Las llaves de su camioneta seguían colgadas en su sitio de siempre, pero el sobre pegado bajo la estantería era nuevo. Cabaña, plan de contingencia. Dentro, copia de la escritura, código de acceso, teléfono desechable, efectivo. No dudó. A las 7:03,
El último cheque, para el catering, ya estaba anulado en la banca online. Por solicitud del cliente. Servicios ya no requeridos. Eso fue todo lo que escribió en las notas, como en los otros casos. Luego llamó a la organizadora. Su voz, demasiado alegre para alguien que llevaba un mes exprimiéndole el bolsillo. Señor Whittaker, vamos bien para la cena de ensayo. Solo me faltan unas confirmaciones para... Me retiro de esto, dijo Greg. Pausa. Lo siento, tendrás que reasignar el contacto principal. No voy a participar más. Otra pausa. Pero me dijeron que usted cubriría... Estabas mal informada. Y colgó. Después, su abogado. Buenos días, Doug. Necesito una enmienda rápida. Rachel queda fuera. Todo irá a beneficencia, Fondo de Cuidados Paliativos en Cincinnati, y elimina la cláusula de supervivencia de Karen. El silencio de Doug al otro lado sonó casi a respeto. Greg, ¿estás seguro? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Al mediodía, Greg había cerrado 4 cuentas, actualizado su testamento, desviado su correo a un apartado postal en otro condado y enviado una última transferencia desde su cuenta conjunta, $117,32, lo justo para no levantar sospechas, pero sin hacer daño. Y llegó el paso final, el más quirúrgico. Abrió una vieja carpeta sin nombre en su escritorio. Rachel primer coche, título. Miró el escaneo de la factura de venta del Honda Civic plateado que le compró tras su graduación, el que destrozó el año pasado. Nunca le devolvió el dinero, ni siquiera dio las gracias. Solo dijo, ¿no eres mi padre? ¿No se supone que debes hacerlo? Borró el archivo, como si nunca hubiera existido. Esa noche, Karen volvió a llamar a la puerta, no tan suave esta vez. Greg, vamos, ya dejaste claro tu punto. No quiso hacerte daño. Aún puedes estar ahí. Solo deja que Brian... Silencio otra vez. A la mañana siguiente, Greg ya no estaba. La camioneta, sí. No tomó la ruta obvia. Eso habría sido teatral. En su lugar, un taxi llegó a las 5:40, con las luces apagadas. Llevaba una sola maleta. ¿Despedida? Ni siquiera al perro. A las 9:12 Karen abrió la nevera y encontró su nota pegada dentro. Una sola línea. Por favor, no riegues las plantas. Ya están muertas. Karen no entendió qué quería decir. Aún no. Pero más tarde, esa misma tarde, cuando Rachel llamó llorando porque la floristería no había cobrado y el DJ decía que Greg había cancelado, Karen empezó a sentir que algo se apretaba alrededor. No era una rabieta, no era un pulso por el control, era algo peor. Greg no se había marchado dando un portazo, simplemente se había extraído, en silencio, metódicamente, como un hombre que arranca de raíz un tumor antes de que se propague. Te lo digo yo, está haciendo pucheros, dijo Karen, removiendo su mimosa con un giro presumido de muñeca. Aparecerá. Greg no sabe mantenerse enfadado. Solo quiere que le roguemos. Rachel no levantó la vista del móvil. Estaba ocupada eligiendo entre 2 fotos con filtro. Una, riendo junto a Brian frente a la fuente del lugar de la boda. La otra, con él apoyando una mano en su hombro, poniendo su mejor cara de padre sustituto. Eligió la segunda. Le puso el pie de foto. El mejor reemplazo que una chica podría pedir. Copas chocando. #blessed. #wedding week. Los me gusta empezaron a llegar en minutos. Corazones, qué dulzura. Te mereces lo mejor. Ni una sola mención a Greg. En la boutique, el ambiente era ligero. Había champán. Karen posó con Rachel frente al espejo, sonriendo como si fuera ella la novia. A Greg esto le habría horrorizado, dijo con una risa, ajustándole el tirante del vestido. Tanto alboroto, las pruebas, las muestras de color, habría puesto esa cara de dolor de riñón. La asistente de novias volvió momentos después, con la sonrisa tensa. Perdón por interrumpir, pero no hemos recibido el último pago del vestido. Nuestro sistema muestra que la factura está en disputa. Karen parpadeó. No, eso no puede ser. Mi marido... Se detuvo.
Mi exmarido lo pagó hace semanas. Lo comprobaré, dijo la asistente, marchándose ya. Rachel lo restó importancia. Es solo un error. Seguro que usó la tarjeta equivocada. Pero esa misma tarde surgió otro error, esta vez en la floristería, sin confirmación de pago, sin entrega programada. Cuando Rachel intentó llamar, el buzón de voz estaba lleno. Dios, qué infantil está siendo, murmuró Rachel. Karen asintió, pero no dijo nada. Estaba mirando un mensaje del gerente del local, uno que no enseñó a su hija. Hola, Karen. Solo para confirmar si sigue en pie el ensayo. He notado que el pago se revirtió. Necesitaremos el importe completo antes del viernes, o no podremos continuar. Avísame. Karen contestó rápido. Está en proceso. Solo un contratiempo. Pero no era un contratiempo. Era una hemorragia lenta y deliberada. El deshilachado sutil de todo lo que habían construido sobre la espalda de Greg. Y ellas ni siquiera habían notado que el suelo empezaba a hundirse bajo sus pies. Mientras tanto, Brian disfrutaba de sus 15 minutos. Pedía más vino en cada comida. Le contaba a cualquiera que Rachel siempre había necesitado a alguien más presente. Y se refería a Greg como el prototipo en conversaciones casuales. En un brunch, mientras brindaban por los nuevos comienzos, Karen levantó su copa y soltó. Bueno, al menos Brian no aburrirá a los invitados como lo habría hecho Greg. ¿Recuerdas su discurso en la graduación de Rachel? Pensé que el director iba a quedarse dormido. Rachel rió. Sus amigas también. Nadie vio cómo el camarero las miró de reojo. Hizo una pausa con la jarra de agua y se fue a otra mesa. Nadie en esa mesa sabía que el DJ ya había empaquetado su equipo tras recibir una notificación de cancelación con el asunto. Cliente retirado. Todos los depósitos anulados. Nadie sabía que la barra libre que Greg había contratado para la recepción estaba marcada con un aviso rojo en el sistema del proveedor. Pago retirado. Disputa sin resolver. Nadie lo sabía, porque nunca se molestaron en preguntar quién seguía moviendo los hilos. Asumieron que Greg haría pucheros y luego cedería. Pero Greg no estaba haciendo pucheros. Greg estaba restando. En silencio. Quirúrgicamente. Con precisión. Y para cuando alguien se diera cuenta, ya habrían sonreído para las cámaras, de pie sobre un escenario que él había incendiado. Lo primero que notaron fue el calor. Les golpeó como una ola al bajar del coche de alquiler. Calor pegajoso, implacable, de julio en Ohio. Sin el zumbido de los aires acondicionados. Sin música ambiental en los altavoces exteriores. Sin personal moviéndose con carpetas y walkie-talkies. Solo el silencio muerto y el canto lejano de las cigarras. Rachel ajustó el dobladillo de su vestido de ensayo y miró alrededor. ¿Por qué está tan vacío? Karen probó las puertas principales. ¿Cerradas? Entonces, por el rabillo del ojo, vio movimiento. Un hombre con polo azul salía por una puerta lateral. Era Mark, el gerente del lugar, un tipo larguirucho que cargaba una caja de copas de champán sin vender y parecía más interesado en las cigarras que en la novia. «Hola», llamó Karen, forzando una sonrisa. «Venimos para el ensayo. Rachel Whittaker». Mark ni siquiera buscó una carpeta. «Ah, sí, ha habido un problemilla», dijo, rascándose detrás de la oreja. «El pago se revirtió anoche. Todo». Karen parpadeó. «¿Cómo que se revirtió? El depósito se hizo hace semanas». Él asintió. «Sí, pero el cheque final rebotó. Y luego recibimos una notificación de que toda la transacción estaba en disputa, alerta de fraude o algo así. La política dice, sin fondos, no hay evento». Rachel dio un paso adelante, la voz afilada. «Tenemos una boda en 24 horas. Hemos enviado 200 invitaciones. La prueba del vestido es a las 6. El oficiante llega en avión desde Atlanta». Mark levantó ambas manos como esquivando balas. Yo solo doy el mensaje. Mandamos 2 correos de seguimiento». Nadie respondió. «Me encantaría dejarles pasar, pero mi jefe es estricto. Si hacemos un ensayo con una cuenta bloqueada, somos responsables».
La voz de Karen temblaba. «Déjame hacer una llamada», dijo, apartándose para marcar a Greg por 5ª vez en 3 días. Buzón de voz. Otra vez. No dejó mensaje. No había mucho que decir. Rachel caminaba de un lado a otro, los tacones resonando contra el cemento como disparos. «¿Dónde demonios está la floristería?», dijo. Tenían que traer el arco y los centros de mesa antes del mediodía. Karen probó su número, directamente a buzón de voz. Rachel gritó hacia el cielo. «¡Increíble! Te juro que si Greg está haciendo esto para castigarme». Pero antes de terminar, su móvil vibró. Mensaje de Melissa, Florals and Design. «Hola Rachel, nuestra entrega está en espera. Según contrato, la falta de pago anula el servicio. Por favor, contacte con nuestra oficina para saldar el importe pendiente. Estaremos encantados de ayudar una vez se resuelva». Rachel tiró el teléfono al suelo. Rebotó una vez, se agrietó la pantalla. Brian, siempre tan confiable como sustituto, brillaba por su ausencia. Karen llamó a su número. 3 tonos, luego buzón. Le dejó un mensaje sin aliento, presa del pánico. «Brian, estamos en el lugar. Está cerrado. Todo es un desastre. Llámame, por favor». Nada. Miró a su alrededor. Los invitados empezaban a llegar. Los padres del novio, primos, una tía mayor con andador y mala rodilla. Gente sin sitio donde sentarse, sin ensayo que seguir, sin entender por qué estaban de pie bajo un pabellón sin electricidad, a 33 grados y con humedad sofocante. Y entonces, para rematar la escena, el sistema de riego se activó al fondo del jardín, empapando las sillas plegables que Greg, en su día, había insistido en cambiar por algo más digno. Karen sacó un pañuelo y se secó la frente. Rachel se dejó caer en el suelo, el vestido arrugado, el maquillaje deshaciéndose, la mirada vacía. Por primera vez, ninguna de las dos dijo nada. No hacía falta, porque en ese momento era evidente. Greg no iba a venir. Y no solo se había retirado. Había desmantelado toda la operación sonriendo en sus caras. Todo había parecido intacto, hasta que intentaron usarlo. Ahora no quedaban más que decorados. Una ilusión con forma de boda. Y ellas eran las únicas que seguían fingiendo que era real. Al mediodía, el aparcamiento estaba lleno de invitados confundidos, en vestidos pastel y trajes prestados, abanicándose con programas doblados que decían «Rachel y Brian, un nuevo capítulo». La ceremonia debía comenzar a la 1. A la 1:12, la mesa del DJ estaba vacía, sin cabina, sin altavoces, solo una silla plegable de plástico con un cable AUX enredado encima, como una reliquia olvidada. Las guirnaldas de luces del arco nupcial parpadeaban de forma intermitente, la mitad apagadas, la otra mitad débiles y temblorosas, como si las alimentara la batería moribunda de un coche. Algunos invitados murmuraban, mirándose entre sí. «¿Es parte de la estética?», preguntó uno. En la improvisada sala de preparación de la novia, un trastero adaptado en el ala lateral del local. Rachel estaba encogida en una silla de terciopelo barato, con el rímel corrido y el pelo aún con rulos. Su vestido seguía en la boutique. Karen había intentado pagarlo esa misma mañana, tarjeta tras tarjeta. Todas rechazadas. La dueña, educada pero firme, le había dicho: «No podemos entregarlo hasta que se liquide el importe. Lo siento». Así que Rachel estaba ahora con un vestido de emergencia. Un modelo de dama de honor de unos grandes almacenes, 3 tallas más grande, sujeto atrás con pinzas de carpetas. Parecía una niña jugando a las bodas con el camisón viejo de su madre. «No puedo salir así», susurró con la voz quebrada. «La gente se va a reír». Karen se agachó junto a ella, alisándole el hombro. «No se van a reír, cariño, lo entenderán». Rachel la miró con los ojos enrojecidos. «¿Dónde está Brian?». La puerta se abrió con un chirrido. Hablando del diablo. Brian entró tambaleándose, la camisa medio abotonada, las gafas de sol aún puestas, oliendo a whisky y malas decisiones. Llevaba un vaso para llevar de un pub local
y un puro sin encender detrás de la oreja, como un pirata de mediana edad. «Señoras», dijo, con los brazos abiertos, «¿listas para esto?» Rachel se irguió de golpe. «¿Estás borracho?» «Solo un par, por los nervios, cariño. Es que... esto es mucho, ¿no?» Miró el trastero como si fuera una suite de lujo. «Voy a ser sincero, no me siento del todo bien con eso de ser el padre suplente. Yo no te crié. Eso lo hizo Greg». Pronunció el nombre de Greg como si fuera un insulto, como si le quemara la lengua. Karen se levantó. «Brian, ahora no». Pero él no había terminado. «Todo esto es raro. Pensé que estaba aquí para ayudar, no para convertirme en el tipo». Hizo un gesto vago hacia el salón de la recepción a medio montar. «Es como si todos estuviéramos fingiendo». Karen le agarró del codo, siseando. «Tienes que recomponerte». En el altar, el oficiante estaba de pie, incómodo, bajo un arco floral que se desinflaba. Los invitados se removían en sus asientos, murmurando. El novio, amor de instituto de Rachel, ya sudaba visiblemente bajo el smoking, mirando el reloj otra vez. Seguía sin música, sin comida, sin anuncios, sin novia. Un camarero pasó con una sola bandeja de canapés, sobras de un evento del día anterior. Una dama de honor cogió dos y los guardó en su bolso. El oficiante se acercó al novio. «¿Retrasamos?» El novio no contestó. La vergüenza ya no era sutil, era tangible, pegajosa. Colgaba en el aire húmedo como el humo del puro apagado de Brian. Uno a uno, los presentes empezaron a darse cuenta. No era un simple desorden. A las 2:10, un tío mayor ya se había marchado. A las 2:20, la madre de la niña de las flores preguntaba en voz alta si aquello era una broma. Y a las 2:30, alguien por fin susurró lo que todos pensaban. ¿Dónde está el padre de la novia? Nadie tenía la respuesta, pero su ausencia ya no era silenciosa. Se había convertido en una representación, y la representación era una tragedia. La primera piedra digital que inició la avalancha vino de Megan, la prima de Rachel, la de pelo siempre medio muerto, y una presencia en redes tan intensa como su perfume. A las 15:04, mientras estaba fuera del local sin luz, sujetando su neceser de maquillaje derretido, Megan lanzó un tuit entre mordisco y mordisco a un empapado sándwich de pepino. El verdadero padre de la novia se largó de la boda, pagó todo y luego cortó el grifo porque ella eligió al amante de su madre para llevarla al altar. Este pueblo está loco. Boda Whittaker con Awkward AF. Se volvió viral en menos de una hora. Viral localmente, sí. Pero en un pequeño pueblo de Ohio, eso basta para que todo explote. A las 16:00, alguien del instituto de Rachel publicó un TikTok desde el aparcamiento, con texto en pantalla. Sin comida, sin música, la novia llorando, el local a oscuras. Creo que el novio también llora. Dicen que su padre canceló todo después de saber que lo sustituiría el amante de su madre. En el antiguo vecindario de Greg, 3 jubilados jugaban al póker en un porche. Uno de ellos, Alan, excompañero de Greg en la junta de vivienda del condado, dejó sus cartas y entrecerró los ojos mirando el teléfono. ¿Habéis visto esto? La boda de Rachel Whittaker reventó. ¿La que Greg pagó? Por lo visto, ya no. Risas. Al otro lado del pueblo, en la sala de descanso de una clínica dental, alguien leyó el tuit en voz alta a Lisa, excompañera de Karen, que inmediatamente lo mandó al grupo de WhatsApp llamado Bunko Divas. Parece que a Karen se le han vuelto las tornas. Greg siempre guardaba los recibos, literalmente. Para la hora de la cena, el rumor había pasado de la iglesia al asfalto. Vecinos cuchicheaban en las entradas mientras encendían la parrilla. En el bar de Milton Street añadieron un cóctel a la carta, The Silent Exit, bourbon solo, sin hielo. Y en el grupo de Facebook Chardon Chatters, Local Love and Drama, una publicación titulada ¿Te has enterado de lo que pasó en la boda Whittaker? Acumuló 327 comentarios en 5 horas.
Gente que no hablaba con Greg desde hacía años de pronto recordaba cada pista vaga, cada momento callado en la iglesia cuando él evitaba hablar de su familia. Alguien encontró una vieja mención honorífica que Greg había recibido en 2012 por organizar una colecta comunitaria. Un hombre así no se va porque sí, comentó una mujer. Él decide cuándo desaparecer. Y esto no fue un accidente. Mientras tanto, un periodista del periódico local escribió a Tom, el hermano de Greg, que llevaba la ferretería. Oye, Tom, off the record. ¿Es cierto lo de Greg y la boda de Rachel? Se dice que pagó todo y luego se retiró. Vamos a hacer un reportaje sobre el caos en los pueblos pequeños. Tom no contestó. Simplemente bloqueó el móvil. Se quedó mirando el mostrador un momento largo y giró el cartel a cerrado. Sabía que Greg no diría una palabra. Esa era la peor parte para Karen y Rachel. Él no había gritado. No había dado un portazo. Ni siquiera se había defendido. Simplemente había dejado que el peso de sus propios actos cayera, como la gravedad tirando de una lámpara de araña sujeta por un cable deshilachado. Y ahora, con cada tuit, cada susurro, cada publicación, esa lámpara caía rápido, y todo el pueblo tenía asiento en primera fila. A las 18:15, lo que quedaba de la recepción parecía el después de una rifa escolar que había salido horriblemente mal. Las sillas seguían allí, dispersas y medio ocupadas por familiares aturdidos, masticando frutos secos comprados en una máquina expendedora. Las luces de emergencia del local parpadeaban como un matamoscas eléctrico moribundo sobre una pista de baile irónicamente impecable, intocada y dolorosamente silenciosa. No había música, ni cena, ni risas. Solo el murmullo bajo de los invitados intentando no decir lo que todos pensaban. Esa boda era un cadáver, y nadie tenía la decencia de enterrarlo. Karen estaba junto a la mesa de regalos, mirando sin expresión la pila intacta de recuerdos grabados, llaveros con la inscripción R&B Forever Starts Today, que ahora sonaban sarcásticos. Se rompió, sin desmoronamiento lento ni degradación gradual. Se desplomó en una de las sillas blancas junto al equipo de sonido desenchufado. Empezó a llorar. Un llanto que hace que los desconocidos aparten la vista y los amigos finjan no verlo. Cuerpo entero, hombros sacudiéndose, maquillaje corrido, un revoltijo de sollozos tragados y gemidos irregulares. Nadie se movió para consolarla, porque a esas alturas ni sus amigas de toda la vida sabían de qué lado estaban. En la suite de la novia, el aire olía a laca y a pánico. La habitación estaba sofocante por el aire acondicionado roto. Rachel iba descalza sobre el azulejo, sosteniendo el móvil como un salvavidas. Ya había llamado a Greg 4 veces. Esta era la quinta. Sin respuesta. Directamente a buzón. Ni siquiera dejó mensaje. ¿Qué podría decir? Perdón por usar tu dinero para darle tu papel al tipo que se acostó con tu esposa. Espero que disfrutes la playa mientras nos pudrimos en público. Tiró el teléfono sobre el tocador y se miró al espejo. El vestido de grandes almacenes se ceñía de forma extraña en la espalda, donde lo habían sujetado con pinzas. Una se había soltado, dejando una abertura que dejaba ver la piel que Greg besaba de buenas noches, después de leerle cuentos sobre ranas parlantes y niñas valientes. Fuera de la habitación, Brian caminaba nervioso, la cara enrojecida y el paso tambaleante. «Te dije que esto era un error», ladró. «No estoy hecho para esta presión. Yo intentaba ayudar. No para». Se interrumpió y luego añadió. «¿Qué pensabas que se sentiría? ¿Que cambiaríamos a Greg como si fuera una bombilla y nadie notaría que la habitación se volvió más fría?» Rachel abrió la puerta de golpe y lo fulminó con la mirada. «Querías hacerlo. Dijiste que sí». «Dije que sí porque tú me lo pediste», replicó él. «Tú y tu estúpida idea de un momento de foto perfecta. No pensé que él desaparecería de verdad». «¿Quién hace eso?», soltó Rachel. «Pagó toda la maldita boda, Brian, cada centímetro.
Y yo ni me di cuenta hasta que el maldito DJ desapareció como Houdini. Pues quizá por fin se dio cuenta de lo que todos los demás ya sabían, murmuró Brian, que nadie lo aprecia. Rachel retrocedió como si le hubiera pegado. En el pasillo, alguien abrió una puerta demasiado fuerte. Un invitado pasó arrastrando los pies, con un plato de papel que llevaba un único panecillo y 2 caramelos de menta derretidos. Aquello ya no era una boda. Era un velatorio. Karen se encerró en la suite y se negó a salir. Cuando el novio se acercó tímido a la puerta, pálido y sudoroso, Karen solo gritó: «Vete a casa», y luego, silencio. Rachel volvió a intentar llamar a Greg. Otra vez, buzón de voz. Miró la pantalla en blanco, con los dedos temblando, y susurró: «Papá, por favor». Pero el teléfono no sonó. El silencio de Greg no era ausencia de sonido. Era un espejo. Y por fin les estaba mostrando exactamente en lo que se habían convertido. El domingo por la mañana, mientras Rachel seguía acurrucada en el suelo de la suite, aún con el vestido arrugado, rodeada de rosas mustias y borradores de disculpas sin terminar, apareció una foto en Facebook. No la había publicado Greg. Venía de Dave Holloway, un viejo amigo de pesca de sus tiempos en la construcción, un hombre sin interés por el drama y que apenas sabía usar hashtags. La imagen mostraba a Greg con un cortavientos, sosteniendo un róbalo rayado con ambas manos, sonriendo como alguien que acaba de recordar lo que es la paz. El Atlántico brillaba detrás, calmo, inmenso, indiferente a los restos que había dejado atrás en Ohio. El pie de foto era simple. Greg vino a última hora. Dijo que necesitaba aire. El mejor fin de semana que he tenido en años, sin mencionar bodas, ni a Rachel, ni a Karen, ni a la implosión. Solo alegría. Alegría limpia, sin vergüenza. Tardó 12 minutos en que alguien hiciera una captura y la mandara al grupo de WhatsApp Bunko Divas. 24 minutos más para aparecer en el grupo de Facebook Chardon Chatters, con el título «Mientras la boda ardía, el padre se fue de pesca». A la hora de comer, estaba en Twitter, acompañada de una foto en paralelo. Rachel echa un ovillo en la recepción y Greg, sereno junto al mar. El formato de meme hizo el resto. A la izquierda, la novia atrapó un róbalo. El pez lo respeta más que su familia. Estado de ánimo. Greg con una cerveza mientras Ohio arde. Melanie, amiga de Karen, le envió la captura sin decir una palabra. Solo la imagen y la hora. Karen la miró mucho rato antes de lanzar el teléfono contra la pared del armario. En el pueblo, incluso quienes al principio habían evitado el tema, ahora hablaban sin reparos. La pizarra del bar decía: «Greg's gone fishing. Chupitos de whisky, $6». Alan, el excompañero de Greg, comentó bajo la foto: «Esto es lo que significa tener gracia bajo presión». Alguien del coro de la iglesia escribió: «Siempre fue el callado». Supongo que encontró la forma más ruidosa de hablar. Esa tarde, una periodista local se atrevió al fin. Envió un correo a la dirección que había conseguido por registros públicos. Cordial. Profesional. «Hola, Greg. Estoy escribiendo un artículo sobre la boda Whittaker. Hay mucho rumor. Me encantaría conocer su versión, aunque sea solo una frase». Greg lo leyó sentado en el porche de la cabaña, con aire salino en los pulmones y el café aún caliente en la taza. No contestó. Tampoco lo borró. Solo cerró el portátil y volvió a tallar la madera flotante que tenía en las manos. No era un hobby, solo algo que hacer sin pensar en gente que cambiaba lealtad por espectáculo. Su silencio viajaba más rápido que cualquier escándalo. Se volvió leyenda porque no necesitaba gritar. Los restos hablaban por él. Y con cada llamada sin responder, cada imagen suya sonriendo junto al mar, cada colapso público en Ohio, su calma se volvió radiactiva. No por rencor, sino porque, por fin, Greg Whittaker había dejado de justificarse. Y cuando un hombre callado deja de explicarse, la gente por fin empieza a escuchar. El lunes por la mañana, el blog local, The Chardon Ledger, publicó lo que llamaron una instantánea comunitaria.
eufemismo para cotilleo vestido con el traje de domingo del periodismo. El titular era imposible de ignorar. Padre paga la boda y luego es reemplazado por el amante de su esposa. Su respuesta, desaparecer y cancelarlo todo. No daba nombres, pero todos sabían. Iba acompañado de fotos, un local en penumbra, una lista de invitados arrugada, flores marchitas tiradas en un contenedor lateral, una captura borrosa de la ya famosa foto de pesca en Facebook, y la imagen de Rachel, desaliñada y llorando en lo que parecía un cuarto de limpieza. La periodista había hecho los deberes, nada de calumnias ni exageraciones, solo puntos unidos con precisión quirúrgica. Recibos mencionados, citas extraídas de publicaciones públicas antes de ser borradas, incluso una línea del tuit viral de Meghan. En horas, la web del Ledger se cayó por exceso de tráfico. Al mediodía, Buzzline Daily lo recogió en su sección de interés humano con el titular: La novia reemplaza a su padre por el examante de su madre. Él destruye la boda en silencio, desde dentro. Y ahí explotó de verdad. Twitter enloqueció. Este hombre es Thanos con camisa de franela. Greg no se enfadó. Se volvió leyenda. La venganza silenciosa es el género más poderoso. La historia circulaba en hilos de Reddit, chats de grupo y páginas de memes que normalmente solo publicaban chistes de padres dormidos frente a la tele. Una terapeuta con verificación azul tuiteó: Lo que hizo este hombre no fue venganza. Fue el punto de ebullición del amor propio. Mientras tanto, Karen estaba en la habitación de invitados de Rachel, cortinas cerradas, iluminadas solo por el brillo del iPad y su vergüenza. Cada notificación en su bandeja de entrada era otro mensaje que no quería leer. Aquella mañana, Karen ni siquiera había abierto Facebook. Alguien le mandó el artículo en un mensaje de texto, acompañado solo de un emoji de calavera. Intentó iniciar sesión para responder. Una publicación, un comentario, cualquier cosa para cambiar la narrativa. Pero era inútil. El comentario principal bajo el artículo del Ledger tenía 14.000 reacciones. No solo quemó el puente, le dio las cerillas a su amante y le pidió a su padre que construyera el maldito puente primero. En la cocina, Rachel refrescaba sus redes compulsivamente. Los comentarios eran despiadados. Dinero de papá, pero no el paseo de papá. Ojalá el DJ acepte lágrimas como pago. Imagínate reemplazar a tu propio padre por el tipo que rompió el matrimonio de tus padres y pensar que no habría consecuencias. Borró Instagram, luego Twitter, después TikTok. Karen hizo lo mismo poco después, pero para entonces las capturas ya estaban en todas partes. A Internet no le importa que borres algo, lo recuerda. Y en cada grupo de chat, foro y titular, el mensaje era el mismo. Greg no había estallado, simplemente había desaparecido. Su ausencia resonaba más fuerte que cualquier explosión. No luchó por defender su honor. Dejó que su traición se pudriera a la luz del día, sin interrumpirla. Y ahora, con todo el país mirando, Karen y Rachel entendieron algo peor que la humillación. Habían subestimado a un hombre que nunca levantaba la voz, porque nunca lo necesitó. Sabía que el silencio acabaría lo que su crueldad había empezado. 3 semanas después de la boda que no fue, Greg volvió a la ciudad. No lo anunció. Sin check-in en Facebook, sin llamadas, sin golpear viejas puertas. Simplemente necesitaba madera. El porche trasero de la cabaña tenía un punto blando en las tablas, y había algo casi poético en arreglar tu propia base, mientras otros miraban cómo la suya se desmoronaba. Aparcó su camioneta frente a Holbrooks Hardware, como había hecho durante 20 años, y entró como un hombre que nunca se había ido. La campanilla sobre la puerta sonó. Todo olía igual, a pino, goma y polvo. El tipo de lugar donde el tiempo va más despacio, o quizás se niega a avanzar. Estaba en el pasillo 7, comparando tablas de cedro, cuando escuchó una voz inconfundible detrás de él. No alta, no enfadada, solo rota. ¿Papá? Greg no se giró enseguida.
Se quedó mirando la veta de la madera en sus manos, limpia, sin defectos, recta, sin nudos, sin podredumbre. Algo fiable. La devolvió con cuidado al estante. «Papá, por favor». La voz se quebró a mitad de sílaba, una súplica atorada en la garganta. Por fin se giró. Rachel estaba al final del pasillo, sin maquillaje, con vaqueros deslavados y una sudadera enorme, los ojos enrojecidos, sin anillo de boda, el teléfono colgando flojo de su mano, como si hubiera olvidado que lo sostenía. Dio un paso hacia él y se detuvo. «Tenía razón», susurró. «Sobre todo». Greg no se movió. Su cara no cambió. No frunció el ceño, ni suspiró, ni negó con la cabeza. Solo la miró, no como a una desconocida, no como a una hija, como un hombre que recordaba que, hace tiempo, había estado en un juzgado viendo a su familia elegir a otra persona, como un hombre que se tragó en silencio el amargor de ser reemplazado, descartado, y al que se le exigió seguir sonriendo mientras financiaba toda la función. Respiró hondo, pequeño, estable. Luego se volvió hacia el estante de la madera. Rachel avanzó un paso. «Papá, fui estúpida. Me importabas y lo hice parecer». Pero las palabras se deshicieron, porque ni siquiera estaba segura de qué versión de la mentira quería defender ya. Greg no contestó. No le hacía falta. Simplemente volvió a tomar la tabla de cedro, revisó el borde y empezó a caminar hacia la caja. Ella lo siguió, arrastrándose detrás como una disculpa sin piernas. «Te echo de menos», dijo, ya desesperada. «No sabía cuánto hasta que te fuiste». Greg se detuvo al final del pasillo, no para mirarla, solo para ajustar la tabla bajo el brazo, y, sin girarse, pronunció una frase. No cruel, no alta, solo definitiva. «Tú tomaste esa decisión antes que yo». Y con eso, caminó hasta la caja, pagó en efectivo, y se fue. Sin abrazo, sin escena. Solo un hombre que una vez había quedado de pie entre los escombros emocionales de su propia familia, ahora alejándose de las cenizas que hicieron sin él. Y por primera vez en la vida de Rachel, su padre no ofreció arreglarlo. La dejó ahí, sola.